¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a Líderes Ágiles. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Carlos Hernández. Bienvenido, Gracias, Carlos. José Gregorio, ¿qué tal? Bueno, Muy bien, bien, muy muchas bien. gracias por la invitación. No, a ti por venir, Carlos. Mira, Carlos es ingeniero industrial, ingeniero de organización industrial, Correcto. que eso creo que hay alguna diferencia, pero si quieres nos las cuentas Vale. luego. Vale, él es de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, hizo un MBA en el IESA, también hizo un máster en Big Data en el MSMK de aquí de Correcto. Madrid y también hizo un máster Executive en gestión logística. O Eso es. sea, formación seguramente no te falta. Y Además de eso, multivariada, por sí, así sí, 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 decirlo. sí, sí, sí. Entonces también está certificado en PMP, está certificado, creo que está certificado como PMP, sí, sí. En verdad es Tienes en... formación Sí, formación. en Eso gerencia de es. proyectos, Eso es, eso es. eso es. Entonces, y a este momento eres project manager Correcto. en una empresa bastante importante Correcto. de aquí de España. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco ese comienzo de esa trayectoria profesional que te trajo hasta aquí. Bueno, José, imagínate, yo, para que tengas una idea, yo tengo ya aproximadamente 12, 13 años dedicado al mundo de Big Data, Sí. de los datos, pero imagínate, yo vengo del área de supply chain, mira cómo el camino me ha Mm, llevado de una cosa a otra, utilizando cosas muy comunes, pero evidentemente muy distintas, ah, ¿no? Y sí, o sea, yo mi carrera, que es ingeniería industrial en Venezuela, sí se conoce, mi alma mater, que fue la católica, pues digamos que es una ingeniería bastante transversal, es decir, no, nosotros decimos que tenemos un mar de conocimiento, pero con 1 metro de profundidad, ¿no? mm, Porque esa carrera te da muchas herramientas en distintas áreas técnicas y eso es lo importante y lo relevante al momento de ir a una experiencia profesional, porque tienes muchas aristas y muchos sitios de donde a lo que dedicarte para luego sí especializarte, que fue mi caso, ¿no? claro. Entonces yo, una vez terminada la carrera, me emocionaba mucho el mundo logístico, el mundo de cadenas de suministro, y ahí es cuando hago el primer máster dedicado a supply chain, y ahí comienzo mi carrera, ¿no? ¿Qué pasa? Que de manejar operaciones logísticas, de ir trabajando con vehículos de distribución, pronóstico de la demanda, etcétera, etcétera, el camino me llevó a empezar a utilizar estadística, es decir, a utilizar datos de operaciones logísticas, llevar esos datos a un reporte, ¿de acuerdo? Y en base a ese informe, ese reporte, hacer analítica de datos, ¿vale? Mm, En aquel entonces algo, digamos, muy tradicional dentro del ecosistema de Excel, sí. de Access, de bases de datos muy pequeños y en un nicho que era logístico, ¿no? Mm, Esa experiencia me llevó dentro de una gran empresa de telecomunicaciones en Venezuela a manejar ya grandes volúmenes de datos. Es decir, ya no manejé solo los datos de la operación logística, sino los datos de 12 millones de clientes. claro. Entonces ya ahí empiezo a dar un salto que no lo he dejado del todo y después te cuento por qué. Pero salgo del mundo de operaciones, del mundo de supply chain, al mundo ya netamente de datos. Entonces ya comienzo a manejar grandes volúmenes de datos y ahí empieza mi formación en el mundo de los datos, de la ciencia de datos, de cómo utilizar grandes volúmenes de datos para darle valor al cliente. Y Claro. ese camino me llevó a lo que estoy haciendo hoy Y en día. tan es así que incluso tienes experiencia docente, ¿no? Sí, Eh, por eso te digo que no es separar el eso, mundo eso. logístico del todo, ¿no? Siempre dejo mi espinita ahí porque me Sí. encanta, solo que ahora lo combino. Es decir, Mm, ahorita, pues bueno, sí, soy profesor en un máster de transformación digital en el área de supply chain. Entonces, yo lo que hago es combinar las dos áreas. O sea, cómo la tecnología hoy en día le brinda oportunidades al negocio de muchas empresas desde el lado logístico. Entonces, ella combina las dos cosas. Combina claro. el mundo logístico de supply chain con el mundo de datos. Claro, entonces eso me lleva a la primera pregunta que quería hacerte, Carlos, que es, eres profesor en un máster de transformación digital, vienes de un mundo que es netamente, digamos, corporativo desde el punto de vista de que la logística no es tanto de consumidor final, sino de cómo se gestiona la operación de la empresa para la empresa en función de ponerle un producto a la Eso gente es. al final de la cadena, pero es la gestión dentro de la empresa, ¿no? Y luego empiezas con los datos, que eso sí te acerca más al cliente. Entonces, Eso es. cómo este tema de transformación digital, gestión de datos y todo eso ha, ha cambiado la manera en la que nos acercamos al comportamiento del consumidor. Mira, lo bonito, José, es que he tenido la oportunidad de vivir en muchas empresas el de pasar de una empresa analógica a una empresa digital. Y Ujú, en el medio, procesos de transformación digital que pasan de procesos totalmente estáticos, muy poco flexibles, al mundo digital donde, digamos, tú tienes la principal variable, lo principal que tú tienes que conocer es tu demanda, ¿vale?
En el mundo tradicional, en el mundo analógico, conocer la demanda, José, era, Mm. mira, yo tengo 300 puntos de venta y el volumen de venta son de 1000 unidades de X producto. Ese es, digamos, el mundo tradicional, ¿vale? Hoy en día, pues, si tú eres una empresa, sobre todo el mundo de retail, que se dedica a comercializar productos de esa manera, realmente ya te quedas un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque ya no se trata de vender 1000 unidades, sino que ahora necesitamos conocer a quién le vamos a vender esas mil No unidades. pasa nada. Esas 1000 unidades. Entonces tenemos que conocer los hábitos de consumo de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes. Necesitamos saber qué consumen, dónde consumen y dónde lo consumen. Mm. Yo que vengo también, como te digo, de donde vengo, del supply, pues antes mi punto de venta se ubicaba geolocalizadamente o físicamente en un punto en concreto. Hoy en día, si mi cliente está en una plataforma web online, pues la ubicación de mi cliente se crece exponencialmente porque ya no es una tienda física, ya puede ser en tu casa, en tu oficina, en tu gimnasio. Entonces, claro, ¿cómo le llego a tantos puntos Claro, ya no es de el cliente el distribución? que va al punto, sino el punto el que tiene la manera de Efectivamente. llegar al Entonces, cliente. claro, Sí. si antes tenías 1000 tiendas, ahora tienes la tienda es donde está el cliente. Entonces, imagínate el nivel de flexibilidad que tengo que tener, por ejemplo, y en otras áreas también, en mi cadena de suministro para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces ya no se trata de solo de volumen, sino que tengo que incorporar datos cualitativos de qué es mi cliente, dónde está, cómo no está, y para eso necesariamente necesito datos, necesito Claro. información de mi cliente. Otra cosa muy importante es que, pues antiguamente también, un modelo tradicional, hay algo que se conocía como el momento cero de la verdad, es decir, para que también, para ejemplificarlo, el momento cero de la verdad, antiguamente, pues cuando íbamos a un supermercado a comprar X cantidad de productos, pero no lo teníamos muy claro si comprábamos este producto, Ujú. la comparación entre un producto y otro se daba físicamente en el anaquel, ¿cierto? Yo tomaba un producto, tomaba el otro Interesante, sí. físicamente y comparaba. Ese era el momento cero de la verdad, dicho Claro, por, porque el costo de comparación de irte a otro supermercado, a otra por cuestión, ejemplo. es O terrible. Sí, sí, inclusive sí. podía irme a otra tienda y comparar. Eso también puede ser, pero deja de Sí, pero el ser. costo es, Claro. es altísimo. O sea, Ahora eso, el momento cero de la verdad, es en mi casa o en mi oficina, en un navegador, cualquiera que sea. mm, Y ahí empiezo a comparar. Entonces, si yo como empresa, como producto, no estoy en ese momento cero de la verdad, ya empiezo a perder clientes potenciales. Entonces, claro. claro, los hábitos de consumo de nosotros mismos cambiaron por completo y cada vez van a seguir cambiando. Entonces, claro, ya el mundo tradicional no me permite adaptarme a esas necesidades de mis clientes. Entonces, evidentemente ya, como te decía antes, vender 1000 unidades ya no me sirve, ya me quedo muy corto. Necesito conocer a mi cliente, dónde están, qué están, cuáles son los hábitos de consumo y para eso necesito información. ¿Qué información? Y ahí está, ahí viene el secreto, ¿no? O sea, si, a ver, los que saben de, los que son más expertos en el mundo de Big Data, cinco características claves que yo tengo que conocer siempre en mi cliente para poder trabajar esos datos, ¿no? Que es volumen, imagínate la cantidad de volumen que nosotros como clientes, como potenciales consumidores, estamos generando en la red. Mm, Todos estamos conectados de alguna manera a la red y sí. estamos generando datos. Tengo que poder manejar o saber manejar un gran volumen de datos, ¿de acuerdo? Velocidad, no me puedo tardar y cada vez somos peores porque yo como cliente hago el pedido y yo quiero que eso me llegue cuando muy tarde en 48 horas. Ya no me sirve llegarle a mi cliente dentro de 2 semanas. Claro. Eso ya empieza a retrasar. Sí, no, eso es terrible. Tengo que llegar al producto muy rápido. Entonces, de alguna manera, tengo que procesar esa gran cantidad de datos de manera rápida para saber dónde estás, quién eres, cómo eres, dónde lo quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de variedad de información. Cuando yo voy a consumir datos de mis clientes o de mis potenciales clientes, yo te puedo estar consumiendo el volumen de ventas, las típicas 1000 unidades, pero también resulta que yo tengo que conocer cómo está mi cliente reaccionando a mi producto. Por ejemplo, redes sociales. Mm, Tradicionalmente yo podía manipular los datos en una hoja de cálculo, una fila, una columna, pero ¿cómo hago para introducir 140 caracteres dentro de una celda ya, de una hoja de cálculo? ya. Ya no se puede hacer. Entonces eso me lleva a utilizar tecnología especializada para también tratar esos datos. Medición de Entonces aquí sentimiento del cliente, todas las, NPS, todo ese tipo de... prácticamente Sí, todas las variables sí, cualitativas sí. que nos van a permitir conocer a mis clientes, ya tratarlo de forma tradicional se me complica. No digo que no se pueda hacer, pero se me complica. Entonces ahí tenemos variedad. Luego,
veracidad de la información. Evidentemente, todo lo que estoy introduciendo al sistema para conocer a mi cliente tiene que ser real. Es decir, la calidad del dato, lo que tengo que introducir como fuentes de datos, tienen que ser validadas. Porque evidentemente, si yo introduzco al sistema datos incorrectos, van a expulsar análisis incorrectos. Claro. Y ahí viene la última de las características de qué tengo que conocer mi cliente o cómo los tengo que tratar, que es el valor. Nada de lo que vamos a conversar ahora será útil si yo no agrego valor a mis datos. De nada me sirve invertir en X cantidad de tecnología para pues conocer cómo está utilizando mis clientes mi portal web o qué producto quiere consumir si yo no genero un valor a mi negocio. Es decir, hablamos antes, no me interesa, ya no puedo distribuir en una semana mi producto, tengo que hacer mínimo 48 horas. Si hoy en día lo estoy distribuyendo en una semana y yo no genero valor analizando estos datos para satisfacer a mi cliente, ahí realmente es cuando pues todos los proyectos de transformación digital o todos los proyectos de incorporar grandes tecnologías para esto, pues en verdad no van a ser prácticas sino yo no le doy valor al negocio y valor a mi Claro, cliente. Entonces, eso claro. es Entonces, importante. valora el negocio y valora al cliente a partir de esos datos. Básicamente es como interpreto el dato para poder Total. generar ese Claro. beneficio, ¿no? Claro, yo necesito toda esa variedad de datos, todo ese volumen de datos lo necesito analizar Sí, para generar patrones de consumo, para clasificar a mis clientes, para saber exactamente cuál es la demanda de mi cliente y qué oferta tengo yo como empresa para generar para lograr esa necesidad de mi cliente o satisfacer esa necesidad de mi cliente. Entonces, eso es la parte analítica, lo que claro. es generar valor al Y negocio. eso me imagino que es complejísimo y me da pie a la siguiente pregunta porque tú tienes a los datos que son agnósticos de todo. O sea, Total. los datos, mira, te dicen son 500, son Sí, 1500 sí, y ya está. Y son 9.8 de recomendación. sí, Entonces, luego viene esta parte de interpretación para poder añadir valor. correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna técnica, métodos, prácticas concretas que estén estandarizadas para generar esas interpretaciones que me lleven a suposiciones correctas? ¿O eso dependemos de un gurú que sepa No, 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 mucho no, 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 no. y saque una De conclusión hecho, de la existencia? a ver, yo siempre digo, ¿no? O sea, para tú generar ese valor, tú tienes también que incorporar un análisis también cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, ¿vale? Está muy vinculado sobre todo a un número. Es decir, yo vendo las 1000 unidades y según los algoritmos que yo puedo incorporar al sistema de datos o a la arquitectura de datos, yo sé que dentro de 3 meses voy a hacer un pronóstico Mm, y voy a vender 1700 unidades. Cuantitativamente ya sabes lo que va a pasar en el futuro con una buena predicción, una buena precisión del pronóstico que te puede llegar al 80 y tanto por ciento, cosas para tomar una buena decisión. Pero claro, es un elemento cuantitativo. Eso está muy bien porque estás utilizando, si quieres, machine learning, algoritmos muy especificados, todo lo que tú quieras, mm, pero siempre es recomendable ir a la parte cualitativa. Siempre tenemos que combinar esos datos, esa analítica estadística puramente numérica, con una persona con experiencia, es verdad. Es decir, hay un análisis cualitativo de la persona que sabe el negocio, la persona que tiene 10, 15 años trabajando en la empresa, el gurú, tenemos que seguirle haciendo caso al gurú, pero combinemos las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si te defines por una sola para tomar una decisión, si vas por la parte netamente numérica o por la parte netamente cualitativa, que es el gurú, la probabilidad de equivocarte es mayor. claro, porque un gurú sin información concreta, tampoco es que es muy gurú. Eso funcionaba, José, hace años. Es Ya. decir, porque todo está cambiando muy rápido. O sea, la persona que tenía mucha experiencia en el negocio sabía del negocio, de lo que ocurría probablemente hace 10 15 años, pero es que lo que ocurrió hace 10 o 15 años ya no tiene nada que ver con lo de hoy. Y dentro de 3 meses no tendrá tampoco que ver con lo de hoy. Entonces, claro, yo tengo experiencia, sí, claro, tienes experiencia en un modelo de negocio, en unos hábitos de consumo, una necesidad de responderle a los clientes, perfecto, sí, pero es que eso ya no es lo que tenemos hoy en día. Y lo que yo sé hoy, pues dentro de año y medio lo tengo que adaptar. Entonces, la primera recomendación o la primera técnica que tenemos que aplicar para darle ese valor al negocio es que las dos cosas son muy importantes Mm, y las dos cosas las tenemos que tratar. No, ¿qué pasa? Solemos escuchar dentro de las organizaciones, José, frases como, ¿para qué vamos a aplicar esto
sí, lo que hemos utilizado hasta ahora funciona. Pero eso es ¿Sí? eso es común. Yo creo que todas las empresas se han Ocurre. mencionado eso al menos una vez por año. Sí, sí, Y sí, yo, sí. no sabes la cantidad de veces que Sí, eso sí, se sí, sí. escucha. Y está bien porque de alguna manera por naturaleza no queremos salir de nuestra zona de confort. Claro, También es cierto que no cambies por cambiar. O sea, no rompas lo que no, no arregles lo que no está roto. Vale, claro, de acuerdo. O sea, pero tú vas a hacer un cambio siempre y cuando otra vez genere valor, bien claro. profundizado, bien analizado y tal. Entonces, Sí, ese, no es lo mismo querer corregir algo que no total, funciona a eso. querer innovar sobre un proceso que quieres mejorar. O sea, es El completamente espíritu distinto. es ese. Sí, sí, Claro, sí, sí. uno también dentro de las organizaciones tiene que entender esto, ¿no? Y los procesos de transformación también se tienen que dar paso a paso, con calma, explicándole muy bien lo bueno y lo malo pues, si vas a aplicar tecnología, la tecnología para qué te va a servir, no es aplicar por aplicar y Claro, cambiar por claro, claro. cambiar, y darle también esa importancia a la persona que ha hecho muy buen trabajo, porque no nos olvidemos que las empresas han llegado donde han llegado, pues probablemente con métodos anteriores y procesos que funcionaron muy bien. Y hay que darle pues Claro, su claro. punto positivo y nadie está diciendo que hiciste un mal trabajo antes. Mm. Lo que probablemente te pueda decir es que eso que estás haciendo pues vamos a mejorarlo, bien sea porque podemos agilizarlo, tomar decisiones más rápidas, consumir más datos para entender más a los clientes, consumir distintos tipos de datos que ni siquiera sabíamos que los teníamos que Claro. Que consumir. los tiempos de antes no son los tiempos de ahora, entonces los Efectivamente, la tiempos. rapidez que tengo que Eso. tener es otra. Pues antes, en un modelo de business intelligence tradicional, yo conocía qué pasaba en mi negocio, en mi empresa. De hoy a pasado, ¿vale? Conocía qué pasaba en el pasado. En incorporar análisis de Big Data o tecnología especificada, yo puedo llegar a conocer con un alto nivel de precisión qué va a pasar en el futuro. Entonces, claro, puedo tomar decisiones, anticiparme a cualquier cambio, ¿no? Entonces, insisto, que combinar la parte cuantitativa con la parte cualitativa, esa experiencia de las personas que están dentro del negocio, pues ambas cosas nos van a llevar a mejorar resultados, sin duda. Y Carlos, una pregunta con esto, porque estamos hablando de la gente con experiencia que nos llevó hasta donde estamos. Esa gente se valora muchísimo y en la mayoría de las ocasiones quiero pensar que mucha experiencia está bien, que Sí. mucho conocimiento del negocio está bien, pero en cuanto a la información, se me genera dudas sobre todo por los tiempos. ¿Cuándo es demasiada información? Uf, ¿cuándo es demasiada información? Sí, o sea, sobre todo porque tengo que tomar decisiones Ya, muy rápido, los tiempos de respuesta son muy cortos, entonces, mira, ¿cuándo es demasiado lo que tengo entre manos y más bien tengo que regular? una espinita me dice que nunca es demasiado, pero es verdad que hay que siempre acotar las Mm, cosas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero, o volvemos a traer ejemplo, llegar más rápido a mis clientes porque les entrego en 3 días y necesito entregarles en un día. ¿De mm, acuerdo? ¿Listo? Yo tengo que saber qué variables y qué información tengo que obtener, tanto de fuentes internas de la compañía como fuentes externas, ¿vale? Entonces tengo que establecer un proyecto con unos hitos muy claros, unos objetivos muy específicos, que son objetivos también a corto, mediano y largo plazo. Es decir, yo no voy a hacer un proyecto de estas características para que ese reducir esa cantidad de tiempo sea dentro de 5 años que ha perdido el cliente, claro. pero tampoco es dentro de una semana. Mm. Entonces, lo primero que tengo que establecer es un límite de tiempo de en cuánto tiempo quiero llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se deriva qué información tengo que tener, ¿vale? Necesito, por ejemplo, información de mi cliente, un histórico de la información de mi cliente, cuándo y dónde ha comprado. Establecemos un límite. ¿Cuánto tiempo hacia atrás? ¿10 años, 15 años, 30 años? Y la respuesta está dada, por ejemplo, hay algoritmos y técnicas que sí necesitan un modelado, entrenar modelos con cierto tipo de información y normalmente necesito al menos 4 años de data. Mm. Entonces, claro, ahí ya está el primer límite. ¿Por qué? Porque el objetivo que quiero es hacer un pronóstico de la demanda para dentro del próximo mes. Entonces, vale, ahí ya hay un límite de volumen de tiempo que necesito al menos tener. ¿Que puedo tener 20 años? Sí, pero también voy al otro. Tener almacenado 4 años de información probablemente no me cueste lo mismo que Claro. 20 años de información. Entonces, hay que ir acotando todo, ¿vale? Para realmente qué es lo que necesito, a dónde quiero ir y cuál es mi objetivo, porque de eso depende no solamente el éxito del proyecto, sino también probablemente la inversión que tengo que hacer. Que aquí también hablando de inversión, vamos a romper el primer mito, porque de barreras de entrada, como barreras de entrada para poder desarrollar un proyecto de transformación digital o tecnología, conocer más a mis clientes,
Normalmente solemos escuchar, eso es muy costoso, eso es muy caro, cuidado con esta inversión, porque no sé qué, no sé cuántos. Pues te puedo decir, José, que a coste cero hoy en día se pueden hacer muchas cosas. Limitadas, obviamente, Claro. sí, limitadas. Pero la principal barrera de entrada para lograr con los datos conocer a mis clientes de una mejor manera no es precisamente la inversión en muchos casos. Otras cosas especializadas, tecnología especializada, sin duda. Pero tú puedes conseguir muchas cosas a coste cero. Limitadas, sí, pero ya es un primer paso. ¿Y crees, Carlos, que todas las decisiones, porque vemos muchos negocios que crecen, básicamente cualquier, no voy a decir cualquier startup de estas que Sí. ganan financiamiento, etcétera, pero cualquier negocio de la gran base, del común denominador, que empieza, llega normalmente hasta los 5 y cuidado si no 10 años Mm, sin hacer análisis tan profundos de sus datos, ¿no? Y de cómo es el ya. comportamiento de sus clientes y todo eso. ¿Crees que es un error y que se debería incorporar antes o crees que en muchos casos las decisiones no necesariamente tienen que estar tan influenciadas por el dato? En concreto, la No. pregunta es, ¿todas las decisiones tienen que venir influenciadas por datos o no? Uf, desde mi modesto punto de vista, José, la respuesta es sí. Siempre tenemos que tomar, porque claro, me he criado también, digamos, En ese en contexto, ese ¿no? Sí. contexto, ¿no? Pero así como te tengo que decir que yo no sería capaz de tomar una decisión sin un dato, también te tengo que decir que, como decía antes, no solamente el dato. Siempre es bueno escuchar a una persona, la experiencia, sus emociones, qué pasa con el negocio. Siempre hay que combinar las dos cosas, dos cosas. Pero si tengo que elegir, porque no tengo alguna de las dos que puede llegar a pasar, yo siempre intento o siempre voy a recomendar que la decisión se tome en función del dato. Ahora, el problema es cómo construir ese dato, la veracidad que puede tener ese dato. Si yo llego a un análisis, sí, a un análisis en función de la información y eso me da un numerito que me permite tomar decisiones y me equivoco en esa decisión, puede ser porque la fuente no era la correcta, porque yo mismo no analicé ese dato de la forma correcta o simplemente porque el dato venía mal. Eso también lo puedo compensar con la parte cualitativa, la experiencia de las personas, el que saben, que no saben, lo que el gurú que veamos antes que conoce el negocio y puede conocer qué ha pasado con su experiencia, pues seguramente que el porcentaje o la probabilidad de error va a ser mucho menor. Pero desde mi modesto punto de vista, una empresa o una organización, bien sea que ya está consolidada o que está apenas iniciando, si no tiene un análisis profundo de qué están haciendo mis clientes con mi producto y efectivamente con todos los datos que yo puedo obtener de mis clientes, la verdad que la probabilidad de equivocarse es bastante alta. Sí, y la tasa de fracaso en los emprendimientos y pequeñas empresas roza el 90%. Entonces, Ya, mucho se le atribuye a los temas de financiación, mucho se le atribuye mira, a estructura organizacional, si, pero yo creo que si tú ves en una sí, organización que toma decisiones y dentro de ese proceso de toma de decisiones, tú escuchas mucho la frase, yo pienso, yo digo, esto me parece, en el pasado ha ocurrido ahí hay esto. una luz roja enorme, Ya, ¿no? pero si solo escuchas esto y no escuchas, por ejemplo, la media de mis clientes es tanta, el porcentaje de fallo es tanto, la tasa de consumo es tanto, si tú no escuchas esas cosas que nos dan sensación de que hay analítica de datos alrededor, cuidado, o sea, cuidado porque nos podemos equivocar. Ahora, claro, el dato viene, como dicen siempre, dato mata relato. Entonces, Ya, eh, y decíamos antes, los datos son gnósticos, los datos simplemente te dicen una realidad, te pueden predecir un justo, escenario, pero muchas veces el proceso de innovación en cualquier empresa de cualquier escala viene de un chispazo. sí. Entonces, una empresa que se guíe mucho por el dato, y aquí te estoy tratando de empujar un poquito el argumento, una empresa que se guíe mucho por el dato corre el riesgo de matar su propia iniciativa de innovación. Sí, porque, eh, por ejemplo, hablando de pronóstico, de estimaciones, si tú estimas que el negocio de alguna manera a los 4 años va a tener una caída de ventas o va a tener unos ingresos que no eran los esperados, pues probablemente eso te va a quitar la motivación o la ilusión. Entonces tú dices, mira, no continúo porque dentro de 4 años va a pasar algo. Entonces, mientras que en verdad lo que hay que hacer es hacer técnica o transformar el negocio o cambiar las cosas para que
eso que tú estás anticipando que pudiera ser negativo, sacar las mayores oportunidades posibles, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que tener también cuidado al dato, o sea, no es verdad, o sea, hay que saber muy bien leerlo, hay que saber interpretarlo, hay que saber exactamente para qué me puede ayudar. Como te digo, solo dedicarnos al dato pues no va a servir, pero también te digo, por ejemplo, una startup que inicie sin un plan de inversión o sin un Claro, presupuesto claro. anual. Sí, sí, sí. Bueno, es una proyección de flujo de Ah, caja en bueno, 3 años, que es lo por básico. ejemplo, que ya Eso es eso datos. ya es datos, Sí, es un sí, sí, sí. primer análisis cuantitativo. Otra cosa es que dentro de mis áreas de negocio yo Eso, pueda incorporar variables cualitativas que me permitan hasta exacto. mejorar ese presupuesto, ¿sabes? Y no, claro, que al final tú dices, bueno, eh, hice mi pronóstico de flujo de caja, pero es lo que decías al principio también. Si el dato es correcto, pues puede que te acerques, pero si el dato es incorrecto, lo hayas hecho o no, Y también que te hay que puede ir mal. irlo actualizando. O sea, hay que ir, tú haces un plan estratégico 3 4 3 5 años, pero es que, claro, todos los meses tienes que hacerle seguimiento. Eso significa que todos los meses tienes que actualizar datos, tienes que ir a esas fuentes de datos, manipular los datos, analizarlos y ver cuál es la desviación que estás teniendo para anticiparte a lo que pueda pasar dentro de 3 años. Otra pregunta, esto ya es más con el tema regulatorio, etcétera. Aquí la ley de protección de datos en Europa es una piedra de molino que está muchas veces como truncando cualquier iniciativa desde el punto de vista de las analíticas, métricas, etcétera, que se tienen en las empresas. ¿Qué tanto crees tú que es el impacto de la ley de protección de datos aquí en Europa de cara a las iniciativas que hay con temas de análisis de datos? Mira, el impacto creo que ha sido más favorable que desfavorable, Ah, ¿no? mira, creo Es que es ve- primera vez que escucho a pero alguien. te cuento, es decir, es verdad que ahí nos pone, o sea, la ley de protección de datos pone efectivamente, perdón, muchas limitaciones para nosotros acceder a los datos de forma, por así decirlo, nominal. Es decir, yo no necesito saber qué marca de smartphone utiliza José, no necesito saber que José utiliza esta marca, pero sí necesito saber, o sí puedo llegar a conocer, que un perfil parecido a José Gregorio utiliza este tipo de marcas, de un Claro. smartphone. Eso es lo que necesito saber realmente. Yo no necesito saber que José usa esta marca. Que José Gregorio en concreto, En claro, eso, concreto, eso, en eso, verdad no eso. lo necesito saber. Claro. ¿Qué pasa? La ley de protección de datos principalmente pone estas diferencias o obliga a las empresas a una cosa es saber que Carlos Hernández tiene este número de teléfono con este terminal móvil y otra cosa es que un perfil como Carlos Hernández utiliza este tipo de marca o este tipo de smartphone. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra y la ley de protección de datos, entre otras cosas, hace esa diferencia. Cosa que a mí me parece muy bien. Es decir, porque a ver, yo desde el lado de la empresa, yo lo que necesito saber es precisamente los hábitos de consumo, ¿cierto? Para eso necesito saber exactamente qué usa Carlos Hernández. Para eso necesito hacer segmentaciones de clientes para conocer efectivamente cómo están tratando mis productos. Pero que tenga que saber que Carlos Hernández tiene este producto, eso no lo necesito. Claro. Claro, antes de esa ley, digamos que sí, efectivamente las empresas podrían tener esos datos. Y hoy en día hay empresas que tienen esos datos, solo que no se comercializan y se resguardan de manera muy, muy buena, tengo que Mm. decirlo, ¿no? Pero visto desde ese punto de vista, a mí me parece favorable, porque le da, o sea, yo como negocio tengo a disposición los datos que necesito. Otra cosa es que vengan empresas o venga gente maliciosa, que siempre los hay en todos lados, a que con esos datos los use para determinadas cosas que pueden ser hasta fraudulentas. Eso es Claro, otra cosa y está bien que la ley claro. aplique. Otra cosa es también es que hay muchos mitos. No puedo tener ni contacto de mi cliente. Bueno, sí, no. Otra que es lo que te digo, no necesito tu DNI. ¿Para yo qué? ¿Para qué quiero tu número de DNI? Claro. No lo necesito. La ley te dice, ojo, cuidado, dónde almacenas y dónde protege y para qué utilizas los datos de DNI de mis clientes. Otra cosa. Pero dame, por ejemplo, la fecha o el año de nacimiento. Ni siquiera el día y mes que cumples año. Ya con el dato de un perfil de tantas personas de tal edad, ya me sirve para tomar decisiones. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido la ley de protección de datos es favorable, porque limita de alguna manera a las empresas a la información que puedo tener disponible para que realmente la puedo utilizar
y qué tipo de información puedo almacenar. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que a mí me parece que la ley de protección de datos viene, digamos, a separar una cosa con la otra. Visto desde ese punto de vista, Claro, claro, también, claro. ya te digo, y tengo que decirlo, a veces la burocracia de la propia ley, oye, mira, ¿sabes Yo qué? trabajo con producto, yo trabajo directamente con desarrollo de producto y he trabajado en proyectos en los que de repente el espíritu de la protección del dato está perfecto, pero la ejecución de cara al cliente Ya, sí, sin duda. es un dolorón de Ya eso es cabeza. un problema. Y Sí, eso es típico, José, cuando primero nace la tecnología y después viene la regulación, la sí. regulación, ¿no? Entonces, claro, y vendrá y habrá más casos en el futuro y estarán pasando constantemente. Entonces, claro, lo que puede ser una ventaja utilizar tecnología para capturar datos de mis clientes y generar valor al negocio, pues la ley también, a pesar de que te digo que el espíritu es muy bueno, ya la ejecución o implementarla, pues a veces me sale más caro en la propia Claro. tecnología, ¿no? Entonces, sí, siempre se puede mejorar y siempre hay muchas cosas que se pueden cambiar para que todo fluya de una manera más ágil, porque insisto, el problema de la burocracia, entre otros, es que te ralentiza todos los procesos, Y que, Carlos, y ¿sabes? que te genera una barrera de entrada en el sentido de que no todas las empresas que están intentando crecer, que se están desarrollando, tienen el pulmón para soportar el costo que implica la implementación a dedo, perdón, al hilo de lo que es la Si yo regulación. voy a implementar una tecnología que me cuesta X y que adaptar esa tecnología a la ley me supone un 20% de costos adicionales, probablemente toma la decisión de no implementar la Claro, tecnología. claro, Pues directamente. claro, Entonces, sí, eso, si vale. tienes una empresa que está empezando, que tiene, qué sé yo, 1 o 2 años y tal, y el costo burocrático, regulatorio, etcétera, llega a 10, 15, 20%, tú dices, oye, o lo hago en otro sitio donde no me pongan esta barrera, o aquí no puedo hacerlo y tengo que dedicarme a otra cosa. Que Sí, siempre habrá métodos para adaptarse, para sí, responder a las necesidades, pero lo que pensabas que iba a ser en 3 meses, pues si lo te cuesta tiempo. incorporamos, pues cuesta más tiempo. Claro, No solo más dinero, probablemente más dinero, y si no cuesta más dinero, te va a costar más tiempo. O claro, sea, una de las claro. dos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es una barrera, sin Sí. duda. Pues bueno, muy bien, Carlos. Esto ha sido una entrevista increíble. Yo creo que entramos directamente en los puntos que quería tocar. Creo que hemos dejado bastante insight, bastantes recomendaciones para la gente. Y nada, un comentario final que quieras hacerle a la gente que está viendo esto, gente que se quiera dedicar a esta parte del dato, a la parte de gestión de proyectos de información. ¿Qué les Mira, muy recomiendas? bonita. Yo siempre la recomiendo porque lo bueno de dedicarte a esto, de estar en este mundo, es que dentro de las organizaciones tienes la capacidad de, digamos, interactuar con todas las áreas de la empresa. Y al final tú aprendes de todo un poco, ¿no? Y conoces mucha gente, conoces muchos perfiles. Así como tienes que analizar datos de finanzas y de recursos humanos, de alguna manera tienes que conocer a las dos partes del negocio, interactuar contra ellos para precisamente enriquecer toda la analítica que tú estás dando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es maravilloso. Luego, es muy bonito también cuando tú haces propuestas de valor que efectivamente mejoran, bien sea el servicio que le queremos dar a nuestros clientes, el impacto es aún mayor, ¿no? Sí, Y es verdad. te Sí, sientes propietario de eso. Sí, sí, claro, sí. también te digo, ojo, de las 10 propuestas que tú hagas, también hay que estar preparado a que te rechacen 7 Claro, o claro. 6. Y optimista, ¿eh? Ya, Sí. entonces, no te digo que a veces es como frustrante, Claro, oye, claro. trabajé tantas horas, tantos días, y resulta que el que tenía que tomar la decisión se fue por otro camino, pero no pasa nada. No pasa nada, es Seguimos. innovar, Eso. seguimos, ya te digo que en ese sentido también es frustrante a veces, ¿no? Y también que hoy en día, pues a mí que siempre me gustó la tecnología, pero no vengo del mundo tecnológico, o sea, dicho de otra manera, yo no soy programador y Mm, trabajo con tecnología desde hace mucho tiempo, porque las empresas también entendieron que tú tienes que entregarle valor o utilizar estas plataformas a golpe de clic. claro. Es verdad que necesitas una base de programación, sí, pero que seas Pero netamente un de apoyo, técnico, claro, no. claro. Entonces, con que tú tengas el apoyo de ese técnico que, pues, estudiando unas pocas horas ya puede generar cositas muy agradables y muy interesantes, pues, la verdad que es muy bonito, la verdad que es un mundo muy gratificante en ese sentido y que todos los días puedas hacer cosas diferentes con distintas áreas de la empresa para generar muchas cosas a los clientes, pues, la verdad que es muy bueno, muy bonito.
Pues muy bien, cerramos con esa nota. Como siempre les digo, equipo, espero que se hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Y Carlos, de nuevo, agradecido. José, Un abrazo. muchísimas gracias. Es un placer. Venga, hasta luego, chicos. Chao. Pa, para, pa, pa.